demanda. Solamente se tomaba la demanda como la base del mercado, pues obviamente, porque para poder tener el mercado pues tendría que haber quien consuma, digamos, lo que ese mercado estaba generando. Entonces ese es el principal problema, pero digamos que hablando desde la ley, ese problema ya queda subsanado con la nueva ley de energía renovable, la 1715, porque en esta ley, digamos que ya se habla directamente de todo lo que se está hablando a nivel internacional. Digamos que haciendo un análisis de alguna vez nos dijeron, bueno, ¿qué se necesita en la ley y qué de regulación? En este caso, y les digo pues de una vez que todo sería de regulación, porque de regulación, no de ley. No, de regulación, no de la ley. Porque como la ley 143 no tocó la demanda y cuando la tocó, digamos que nunca la regulación la trabajó durante estos años, ahora la ley 1715 sí toca directamente todos los temas y ya les voy a mostrar cómo. Entonces los principales problemas que tenemos con la demanda, el primer indicador que yo miré fue la cobertura. ¿Y esto por qué se convierte en un problema? Digamos que desde antes de que saliera la ley 143, en Colombia ya habían indicadores de cobertura que decían que estábamos, pues, por lo menos el sistema interconectado nacional con unos índices de cobertura muy aceptables. Pero esos índices de cobertura, ahora que hacemos análisis de calidad, nos vamos a dar cuenta que empezaron a cubrir la demanda, digamos, para tener a quien responder ese mercado que se estaba organizando. Entonces se empezaron a hacer muchas electrificaciones, de decir que teníamos energía en todo el país, que éramos perfectos, que todo el mundo tenía energía, pero bueno, enseguida que miremos el otro problema que tenemos, vamos a ver con qué calidad se vería. Entonces, en cobertura, pues si ustedes miran los indicadores que hay en Colombia, somos un país que tenemos energía, por lo menos en el sistema interconectado nacional, en un 99%, y es un índice que está así desde hace 20 años, es decir, no cambió con la ley, no pasó nada, pues porque los indicadores que se han mostrado de cobertura, pues prácticamente son perfectos, por lo menos para el sistema interconectado nacional. Entonces, ese problema con la cobertura, el principal problema con la cobertura es la tergiversación de ese indicador. O sea, que todos pensamos que somos perfectos en cobertura, ya vamos a ver cómo mirar ese problema. Con respecto a las compras, ya se ha mirado desde la generación y desde la comercialización. Con compras, desde el punto de vista de la demanda, hay muchos problemas. El principal problema que tenemos es la pasividad de la demanda. Es decir, la demanda no tiene idea de qué energía compra, cómo la compra, no tiene ningún poder de influenciar, digamos, sobre la formación del precio en bolsa de la demanda. Si lo miramos desde el punto de vista de usuarios regulados y no regulados, para el año pasado los usuarios regulados y no regulados, en los análisis que hace XM, estaban en un 29% de los no regulados. Quiere decir que el resto de la demanda es regulada y es tomadora de precio. Pero si miramos de esos usuarios no regulados, realmente cómo actúan, pues nos vamos a dar cuenta que también ellos tienen que tener por lo menos un representante comercializador que haga su representación para poder tener compras de energía. Entonces digamos que sí son activos y se pueden tomar algunas decisiones, pero ahí pues ya lo discutiré ahorita con Sofía, que sé que no está de acuerdo con esa posición en la solución, pero ese es un gran problema. Es decir, aquí los industriales y muchas de las personas que tienen un consumo importante de energía deberían ir directamente a bolsa a hacer sus compras, como es por ejemplo en Chile, que tranquilamente los usuarios no regulados van a la bolsa y compran su energía, y eso hace que sean también formadores de precio, y es una demanda muy activa y permite que el mercado pues sea dinámico como debe ser. Con la tarifa es el tema que ustedes estaban tratando ahorita de hablar, y es que hay mucha tergiversación, es decir, los usuarios finales no tienen claro, digamos, el costo de distribución y de transmisión de energía eléctrica que están pagando dentro de su tarifa. Entonces, digamos, para llegar en algún momento a tomar una decisión de compra de energía, si se llegase a dar alguna de las soluciones que vamos a plantear, no tendrían claro qué sería mejor. O sea, yo no sabría si es más fácil generar en mi casa o si es más fácil comprar la energía, digamos, a una planta que está en Medellín, para el caso de la costa, como lo tenían en generación. ¿Por qué? Porque estos costos, digamos, en el caso de transmisión, que es el tema más delicado, es mononodal. Es decir, la energía vale lo mismo en Medellín, en Antioquia, que es donde están todas las centrales de generación, que en la costa, que hay una generación, digamos, más baja. Entonces, ese problema es muy grave porque, digamos, las señales incluso de generación, ya no hablando solamente de la demanda, sino las señales de las nuevas centrales de generación no están siendo claras. Es decir, yo debería tomar una decisión en un momento dado de construir una línea de transmisión o de hacer una central
térmica, por ejemplo, en la costa. Entonces, el regulador, digamos el Estado o la UME en sus planes de expansión debería tomar una decisión fácilmente y decir, no, me sale más caro hacer una línea de transmisión desde Medellín hasta la costa, yo prefiero mandar una señal y que se construya mejor una central térmica a carbón, porque saldría más económico que hacer la línea de transmisión. Pues en este caso hemos encontrado que hay muchos intereses y este tema prácticamente de transmisión no se toca. Entonces ya hablaremos con las soluciones. Ese es el principal problema de la tarifa. En cuanto a subsidios y contribuciones, hay un problema que es eminente y es la subvención cruzada. Y desde el punto de vista, digamos, de la economía, está el tema de la disposición a pagar del usuario. Y esa disposición a pagar del usuario, los usuarios colombianos, está totalmente también, digamos, en una nube porque uno no sabe realmente a cómo es la energía. Debido a que los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 tienen un subsidio, entonces ellos realmente dicen, bueno, yo voy a ahorrar energía, pero a la hora de ahorrar energía va a ser muy complejo decirles que se les va a dar, digamos, un incentivo adicional debido a que ya tienen un subsidio. Y con la contribución, pues pasa algo similar, no hay un precio formado, pero ya miraremos en las soluciones que este problema en particular, para el caso de la demanda, no es un problema tan grave. En la calidad sí estamos muy graves. La calidad acaba la Superintendencia de Servicios Públicos de sacar un informe y es lo que yo les digo, esto de calidad viene unido al problema de la cobertura. O sea, nosotros nos dedicamos a cubrir el país, a decir, tenemos energía, pero si miramos los indicadores, hay dos indicadores muy importantes en calidad, uno que es el DES y otro que es el FES, que tiene un poco de nombre, pero para ilustrarlo, uno es la duración de las interrupciones, o sea, cuántas horas usted está sin energía en el año, un usuario, y la otra es la frecuencia, cuántas veces se le corta la energía. En el estudio que hizo la Super hay un ruido, y es que normalmente el Banco Mundial, que es el que hace estos indicadores, para poder tomar el FES toma una interrupción de 5 minutos. En Colombia se toma cualquier interrupción para el FES. Aún así yo creo que eso no tergiversa mucho porque realmente está muy mal. En calidad Colombia tiene 3 regiones y eso es un tema muy delicado. Tenemos una región que está a nivel prácticamente de Países Bajos, o sea, tenemos una región perfecta que es como Bogotá y algunos sectores de Boyacá, en la cual el DES y el FES y la calidad es casi que perfecta, es decir, a los usuarios casi nunca se les va la energía y cuando se les va la energía es un evento que dura muy poco. Pero tenemos usuarios como el caso en el Tolima, que es la peor en frecuencia, que se les va a dar a un usuario se le puede ir la energía eléctrica 98 veces al año. Y tenemos casos como Electricaribe, que hay usuarios que están sin energía eléctrica 101 horas al año. Entonces, ese es el principal problema con la calidad. No solamente que hay regiones que están muy atrasadas, sino la desigualdad a nivel nacional. O sea, ¿quién hace una política pública para un país con 3 regiones? Y el otro problema es que todo está centralizado en Bogotá, entonces la política siempre se hace y las leyes se hacen en general para el país, pero la verdad es otra. O sea, el país en cuanto a energía eléctrica está totalmente desubicado. Entonces por eso es que uno escucha los foros, bueno, pero es que en Bogotá no nos pasa, es que en Bogotá somos perfectos. Cuando pasaba lo de Electricaribe, que yo alcancé a estar en el debate de control político, pues obviamente los políticos decían, claro, es que en Bogotá nunca pasa nada, nosotros somos los que sufrimos. Y bueno, con el estudio de calidad tiene razón, o sea, la costa es una región eléctricamente hablando totalmente diferente a Bogotá. Y pues los indicadores, en mi estudio, esto fue un aporte que me hizo el doctor, le agradezco mucho, de poner los problemas y hablar de calidad. Claro, cuando miro la calidad veo que está directamente relacionado con la cobertura. Entonces, bueno, esos son los problemas, entonces ya les voy a decir las soluciones y acabo. ¿Cuáles son las soluciones que yo propongo? Para cobertura, lo primero es que el indicador no sea como ha venido siendo. El indicador de cobertura en Colombia es muy fácil. O sea, ¿cuál es el problema de fondo también? Es que a una comercializadora, a una distribuidora, a un operador de red le conviene tener usuarios. Entonces a la región le dicen, mire, usted vaya y haga 4 electrificaciones rurales en 5 veredas, conecte 4 bombillos en Cucuyo, como decimos los electricistas, y usted ya aumenta su indicador del 98 al 99. Este indicador de cobertura debería ser un poco más rígido, o sea, debería ser no solamente cuánta cobertura estamos dando, sino cómo la estamos dando. Es decir, que no cualquier transformador, digamos, para una vereda, sea como el indicador de que esa vereda ya tiene energía eléctrica. Porque ahí prácticamente, uno conoce prácticamente veredas que están en un cerro y tienen una línea y tiene, digamos, energía a la iglesia y ya la vereda está electrificada y ya no entra dentro del indicador. Creo que esto, con el estudio de calidad que hay, debería
de ser un indicador más claro y pues prácticamente la solución para eso es revisar ese indicador, porque el problema es el indicador y las mentiras que nos estamos diciendo en el país. Para compras de energía, esto ya está más trillado pues por el mercado y por la generación, pero básicamente yo tomo un tema que dice Sofía, de la representación. En Colombia ustedes encuentran asociaciones de todo en el sector eléctrico. Se encuentra la asociación de distribuidores, la asociación de generadores. Creo que hay dos asociaciones de distribuidores, la asociación de comercializadores, bueno, todas las asociaciones, pero no hay una entidad seria. Digamos, la ANDI tiene un representante que trata de hacer algunas cosas para defender a sus usuarios industriales, pero debería haber una representación de la demanda. Es decir, debería haber una entidad especializada con magíster en energía, con ingenieros, que conozcan del tema y digan, venga, es que aquí tenemos problemas serios, aquí necesitamos hacer este tipo de cambios y que realmente generen política pública y hablen en los escenarios. Pero nunca uno escucha en los foros, en los debates de control político, uno nunca escucha a alguien que diga, yo vengo en representación de la demanda, yo vengo en representación de los usuarios no regulados, yo vengo en representación de los usuarios regulados. Eso es una falencia muy grande que tiene nuestro país. Creo que esa sería una de las soluciones en cuanto a la compra de energía, porque cuando esa solución se dé, pues obviamente los usuarios proponiendo, pues sería algo mucho más equitativo. En ese momento la demanda está a la deriva de lo que puedan hacer por ellos y de lo que hagan por moda, digamos, en la ley. Otra solución muy clara sería el mercado del día anterior. Aquí ya hay un tema que es, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy claro. Acá se hizo la demanda desconectable voluntaria. Y si ustedes saben, por ejemplo, que para ponerles un ejemplo claro, en los edificios hay plantas que funcionan cuando hay, digamos, un apagón en la ciudad. Entonces esas plantas generan. Entonces, bueno, eso mismo pasa en la industria. Tienen plantas de generación. Entonces hay una demanda voluntaria que le dicen cuando usted puede hablar con su comercializador y hagan un acuerdo. Entonces, desconéctese en alguna época, use su planta de generación propia y yo le reconozco esa energía, porque seguramente el comercializador en ese momento pues no podría cumplir con esas responsabilidades que tenía. Entonces, para poder dar una señal clara a ese usuario final, pues tendría que haber un mercado, por ejemplo, el día anterior, que no es tan complejo, es una solución un poco más sencilla, de que por lo menos los precios de energía de bolsa se sepan el día anterior. ¿Por qué? Porque ahí el usuario, por lo menos en la demanda desconectable, que es algo que ya está, digamos, claro y que se ha trabajado, podría saber si es factible hacer su desconexión o no. Porque como ahorita tenemos es el exposto, entonces él llega y hace su desconexión y después resulta que le salió más caro desconectarse porque la energía que tiene el diésel le salió más cara que la energía en ese momento. Entonces, para poder aplicar ese tipo de incentivos o de planes, pues tiene que haber un mercado del día anterior, definitivamente, o por lo menos una declaración de tarifas del día anterior. Cuando digo agiliza, que ya son como 16 minutos más. Me faltan dos problemas. Bueno, por favor. Y en cuanto, bueno, a seguir con la tarifa. Con la tarifa el principal problema que tenemos desde el punto de vista de distribución ya está solucionado. Porque digamos que ya hay una resolución de la CREC que habla que esto debe solucionar y que el usuario a nivel final debe saber qué cargos paga por distribución. En el caso de transmisión, es todo el caso del que venimos hablando. En transmisión es muy complejo porque pues hay varios intereses que pues no vale la pena hablar, es demasiado claro, pero el tema de la transmisión en Colombia es que es mononodal. Entonces, si no tenemos un precio claro de cuánto pagamos por transmisión, incluso con la generación distribuida, digamos que es una de las soluciones para la demanda. Yo no tengo claro si a mí me convenga más poner un panel solar en mi casa que seguir consumiendo la energía de la red. Entonces, digamos que en este caso de tarifa, ese es el principal problema. En cuanto a subsidios y contribuciones, pues yo hago ya el análisis final y creo que ese tema no es tan grave desde el punto de vista de la demanda. Porque en últimas, pues digamos, en cuanto a las contribuciones que se hacen, generalmente los usuarios que están pagando mucha energía sí les interesaría poder hacer algunos ahorros importantes, y los usuarios que están siendo subsidiados pues se les podría, también estarían interesados en cualquier momento en poder ahorrar un poco más de su energía. Y en cuanto a calidad, pues ese problema, pues la principal recomendación que yo hago en el trabajo es que tratemos de igualarnos un poco a la región que está muy bien del país y no que vaya a pasar lo contrario. Entonces, pues esas son las propuestas que yo tengo concretas para los 5 problemas.
El subsidio, ¿pueden repetir? Sí, ¿qué es lo que dijo del subsidio y contribuciones? No, es que, o sea, haciendo un análisis de subsidios y contribuciones desde el punto de vista de la demanda, cuando uno analiza el problema es que realmente los usuarios no tienen formado el precio de la tarifa real. Pero como solución, pues, o sea, cuando lo ampliamos como solución, yo creo que aquí se podrían manejar programas sin ningún problema. O sea, se podrían manejar programas de generación distribuida, de respuesta a la demanda, sin necesidad de quitar los subsidios y las contribuciones. Ya los subsidios, doctor Diego, analiza toda esa cuestión de los fondos que finalmente también son subsidios, ¿no? Sí, no. En este caso solamente